Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo desentendí de ellos, dice el Señor. Hebreos 8, 7 al 9. Muy bien, Caleb, muy bien. Hermanito, el auditorio es suyo, hermanito Guillermo. Muchas gracias, hermano Pablo, y si pudiese hacerme el favor de darme la habilidad de compartir la pantalla. Ya tiene ahí para que lo hagas. Perfecto, hermano. Pues nuevamente, hermanos, es un gran gusto de poder estar con ustedes aquí en esta tarde y poder compartir pues una pequeña lección de la palabra de Dios, y ojalá la encuentren edificante, ojalá encuentren el tema que nos ayude a tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios, y también pues poder ser mejores maestros de ella también. Les voy a confesar algo, hermanos, que esta tarde pues traigo lo que comúnmente decimos en México, un plan con maña. Utilizamos esa frase en México cuando al hacer algo, pues hacemos con una segunda intención también en esa acción. Y eso es lo que estoy haciendo en esta tarde. Traigo un plan con maña. El estudio de esta tarde realmente es una parte de 6 estudios. Y pues lo hago con esta intención de que si les agrada el estudio de esta tarde, pues para poder continuar y ver los otros, pues tienen que volverme a invitar. Entonces agradezco mucho al hermano Pablo la invitación de participar en esta noche, pero como mencioné, pues traigo este plan con maña de comenzar esta pequeña serie de 6 estudios, pero únicamente traigo invitación para uno, así es que si quieren escuchar los demás, pues espero que también me puedan dar la participación, la invitación para estar con ustedes en otras ocasiones, y de esa manera pues poder compartir el resto de esta serie. Esta serie lleva por nombre Haciendo nuestra vocación y elección firme. Y acabo de ver que tengo una falta de ortografía allí, debe ser Haciendo nuestra vocación y elección firme. Nuestro estudio está basado en lo que encontramos en el libro 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al versículo número 10. En esta sección de escritura, el apóstol Pedro da una serie de cualidades que debemos de añadir a nuestra fe. Y nos dice la razón por la cual debemos hacerlo: para madurar, para crecer, para ser fructíferos en nuestro andar con el Señor. Tenía la idea de participar o de compartir más bien de esta serie de lecciones, porque sé que dentro de los hermanos que hicieron ahí en Cali, sé que hay unos hermanos que son relativamente recién convertidos, algunos que tienen hace poco que obedecen el Evangelio, y creo que también hay otros hermanos que son recientemente obedientes al Evangelio, son nuevos cristianos. Y creo que esta serie de estudios pues puede ayudarnos mucho a entender la necesidad de crecer y de madurar dentro de nuestro andar cristiano, para con el propósito obviamente de ser agradables a Dios. Y por lo tanto, hoy vamos a comenzar este estudio y vamos a leer del versículo 5 al versículo número 11 de 2 de Pedro capítulo 1, para que notemos ahí lo que dice el apóstol Pedro. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Si notamos aquí, el apóstol Pedro nos menciona ciertas características, ciertas cualidades que debemos de añadirle a nuestra fe con el propósito, como dice allí en el versículo número 8, para no estar ociosos o sin fruto, para poder dar algo que sea en retorno a lo que Dios ha dado por nosotros, en este caso su Hijo y la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. El Señor quiere que esto produzca en nosotros algo, y estas cualidades que menciona aquí el apóstol Pedro, dice que no nos dejará estar ciegos o de vista corta. Como ustedes notarán, yo utilizo lentes porque tengo la vista corta, y a lo que me refiero con eso es que todo a lo cerca lo veo clarito, lo veo bien, puedo ver mi Biblia sin ningún problema. El problema está a la distancia es donde ya no veo bien, cosas se ven borrosas. Y lo que sucede con una persona que espiritualmente es de vista corta, no puede, digamos, correr en esta vida cristiana, no puede correr porque no alcanza a ver lo que está adelante, solamente puede dar un pasito a la vez porque su vista es corta. Y dice el apóstol Pedro que el que no tiene estas cualidades es de esa manera, como una persona que tiene miopía, solamente puede ver a los cerquitas, no puede ver a lo lejos, y por lo tanto dice el apóstol Pedro en el versículo 10 que debemos de procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Una persona de vista corta, espiritualmente hablando, nunca va a poder correr porque es fácil tropezar y caer. Sin embargo, el que añade estas cualidades a su fe, pues dice el apóstol Pedro, nunca va a caer, y el galardón final será, dice el versículo 11, que se nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor. Entonces, la entrada al cielo no la ganamos por medio de obras, pero nadie va a ir al cielo por accidente. Aquellos que van a recibir esta amplia y generosa entrada al reino eterno del Señor Jesucristo, son aquellos que han hecho el esfuerzo por crecer espiritualmente y añadir estas cualidades a su fe. Por esa razón queremos estudiar cada una de ellas, estas cosas que Pedro menciona, comenzando en el versículo 5 hasta el 7. Queremos estudiar cada una de estas características para así, de esta manera, también nosotros hacer el esfuerzo por añadir a nuestra fe estas cualidades. Y hoy vamos a comenzar con aquella que menciona ahí el apóstol Pedro: añadir a vuestra fe virtud. ¿Qué es exactamente la virtud? ¿Para qué nos sirve? Y cómo añadirla. Y es lo que vamos a estar estudiando hoy en esta tarde. Entonces comencemos mirando acerca de cómo el cristiano debe de construir sobre su cimiento de fe un buen carácter. Construir sobre el cimiento estamos hablando como alguien que construye una casa. Si usted en alguna ocasión ha comprado un terreno para construir una vivienda, pues sabemos que después de emparejar el terreno para estar seguro que vamos a poder levantar ahí nuestra vivienda, pues lo que hacemos es escarbar para poder poner los cimientos sobre los cuales estará sentada las paredes y el techo, y obviamente pues así poder forjar esa vivienda. De igual manera, nuestra fe debe de estar cimentada fuertemente, y para eso se requiere un buen carácter. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de aquello que nos identifica a nosotros, nuestra personalidad. Cuando alguien escucha mencionar nuestro nombre, sabe la clase de individuo que somos. Eso es el carácter del cual estamos hablando. No estamos hablando de alguien que tiene un mal carácter, que de todo se molesta, sino de alguien que tiene una personalidad que va de acuerdo a esa fe que promulga. Entonces, el cristiano debe de construir sobre su cimiento de fe un buen carácter. Y esto incluye tener un buen nombre. ¿Qué es lo que la gente alrededor de nosotros, nuestros vecinos, nuestros amigos del trabajo, personas que nos conocen, nuestra familia, qué es lo que ellos piensan cuando escuchan nuestro nombre? Bueno, sería bueno que siempre que escucharan fulano de tal, dijeran rápidamente: sí, es una palabra fiel, es una persona fiel, es una persona más bien de palabra. El reconocer nuestro nombre como algo asociado con algo bueno. Y eso es lo que nuestra fe, esa virtud,
debe de tener ese fundamento, ese buen cimiento de que en cuanto la gente nos escuche nuestro nombre, sepa que somos gente de palabra. Libro de Proverbios capítulo 22, versículo número 1. Dice allí el sabio Salomón en el libro de Proverbios capítulo 22, versículo número 1, dice así: de más estima es el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Dice el sabio Salomón, el que la gente sepa de nosotros y que tenga una buena reflexión de nosotros, eso es mucho más valioso que el dinero. Muchas veces usted ha escuchado de gente que son quizás económicamente muy ricos, pero que no se puede confiar en nada de lo que dicen. Sin embargo, quizás conocemos a alguien, quizás en el barrio, que es muy humilde, muy pobre, pero cuando dice algo, lo hace porque tiene reputación, es de buen hombre. Así dice el sabio Salomón, el buen hombre es de mucho más valor, mucho más estima que el dinero, la buena fama, que el oro y la plata. Entonces, añadir a nuestra fe virtud, requerimos tener debemos de tener esa buena fama para poder construir sobre nuestra fe esa gran característica que es la virtud. Algunas traducciones dicen valor o algunas dicen excelencia moral, y eso es lo que se refiere, tener valor de hacer lo correcto siempre. Se dice que hace muchos años la mayoría de la gente, cuando se comprometía a hacer algo, daban su palabra simplemente con un saludo de mano, y eso era pues igual de valioso que una firma. Hoy en día no podemos ir a un banco a pedir algún préstamo, por pequeño que sea, sin que nos pidan mucho papeleo y poder demostrar que tenemos la posibilidad de pagar ese préstamo, porque ya nadie confía en lo que la gente dice. Tiene que traer prueba tras prueba, y quizás hasta alguien que sea aval, alguien que firme por usted de que si en caso usted no paga, esta otra persona se va a encargar, porque ya nadie puede confiar en la gente. Una persona que añada a su fe la virtud debe de ser alguien que gente pueda confiar en él, de buen nombre. Pero también dice la Escritura que debemos de tener buena influencia. Las Escrituras nos enseñan que nosotros podemos influenciar a otros para el bien o para el mal. Entonces debemos de escoger hacer las cosas que van a influenciar a otros a hacer el bien en lugar del mal. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, el Señor Jesucristo lo puso de esta manera. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal, dice el Señor Jesucristo, tiene un propósito, y el propósito es obviamente poder sazonar. Pero si la sal ya no pudiese hacer eso, ¿para qué sirve? Ya no sirve para nada, sino solamente ser tirada al suelo y que los hombres la pisoteen. Nosotros en México, cuando una persona le dice a alguien que es inútil, es una ofensa, es algo que no es un halago decirle a alguien inútil. Y una persona que ha perdido esa buena influencia, como dice Jesús, ya no puede salar, ya no tiene esa capacidad de sazonar aquello que está alrededor de él. ¿Para qué sirve? Ya no sirve para nada, es inútil para el Señor. Entonces, nosotros, para poder tener este cimiento de fe, debemos de tener un buen carácter, y eso incluye poder influenciar a otros para hacer el bien. Dice el versículo 14 del mismo libro de Mateo capítulo 5, dice el Señor Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16, noten: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hace muchos años estuve en una ciudad donde al llegar ya era de noche, y en el hotel donde me estaba quedando me tocó en uno de los pisos altos. Entonces, al llegar al cuarto, abrí la ventana y la ciudad se miraba muy bonita, las luces, porque pues había un cerro y muchas de las viviendas estaban construidas sobre el cerro, y se miraba muy bonito, muy bonito.
Entonces en la mañana cuando desperté, abrí la ventana y dije, ay, qué feo está aquí, porque estaba pues el cerro y todo muy, muy feo se miraba, pero en la noche se miraba muy bonito por todas las luces. ¿Cuál es el punto? Una ciudad que está construida, una área habitacional que esté construida en un cerro, en un monte, por las noches no se puede esconder porque la luz está ahí. Se nota luego, luego que hay viviendas ahí. Nuestra influencia debe de ser de igual manera que otros puedan vernos. Por muy oscuro que estén las cosas, puedan notar que hay algo distinto acerca de nosotros. Y si perdemos esa habilidad, pues ya no servimos para nada. El cristiano debe de construir sobre su cimiento de fe un buen carácter, que en cuanto la gente escuche su nombre, sepan, ah, mira, sí, fulano de tal es de palabra, fulano de tal es confiable, siempre hace lo correcto. También la Escritura nos dice que el cristiano, al construir sobre su cimiento de fe este buen carácter, debe de ser útil y debe de tener gran valor. El apóstol Pablo en ocasiones poníamos ejemplos que cuando uno los ve, pues son realmente fuertes los ejemplos, pero lleva un gran mensaje detrás de ello. En 2 de Timoteo, capítulo 2, el apóstol Pablo hace una comparación que es realmente impactante cuando uno la ve. Dice la escritura aquí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19 al versículo 20, que nosotros debemos de escoger si queremos tener este gran valor y ser útiles en el Señor o permanecer siendo, como ya lo mencionamos, Mateo 5 y el versículo 13, ser inútiles para Él. Pero noten cómo lo dice Pablo aquí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19 al 21. Dice ahí el apóstol Pablo, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Noten cómo el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 19 que los que conocen al Señor deben de apartarse de la iniquidad, deben de ser diferentes si es que quieren ser útiles para el Señor. Y dice que en toda casa grande, pues hay utensilios que son de gran valor, que están hechos de oro y de plata. Y también hay unos que son, pues, no tan valiosos, pero aún son útiles, están hechos de madera o de barro. No sé si ustedes recuerden, quizás en casa de la abuelita había alguna olla o alguna vasija en la cual se cocinaba que estaba hecha de barro. Tenía la cuchara quizás para el arroz o para el frijol, una cuchara grande de madera. Y si la olla de barro se quebraba, bueno, pues sí, había un poco de tristeza de que se quebró, pero no había pendiente. Pero también los abuelitos tenían de repente algunos platos o alguna vajilla que era especial, que no se utilizaba siempre, que quizás estaba detrás de un cristalero, y eso solamente se utilizaba en ocasiones especiales. Aunque servían para el mismo propósito que las de barro, algunos eran de gran valor, otros, aunque no eran del mismo valor, eran útiles. Pero también dice aquí que había unos, dice el versículo 20, que unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Yo recuerdo en casa de mi abuelita, tenían en su recámara lo que le llamaban antes una vacinilla, y era básicamente una pequeña olla que en las noches, si de repente había la necesidad de ir al baño, en lugar de levantarse, pues hacían en la vacinilla y en la mañana lo tiraban. Y a pesar de que estaba hecho del mismo material, que muchas veces los platos en los que se comen estaban hechos del mismo material, uno era para un uso vil y otro era para un uso honroso. Y dice el apóstol Pablo que nosotros debemos escoger, dice el versículo 21,
Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Es cuestión de uno el querer ser útil y de gran valor dentro de la casa del Señor, o ser como esa vacinilla que era para un uso vil. Depende de nosotros. El cristiano debe de construir sobre su cimiento de fe un buen carácter que consiste en un buen nombre, en tener buena influencia, el ser útil para el Señor. Si nosotros no queremos, no hay predicación que exista que nos va a hacer cambiar de pensar. Todo depende de nosotros. Puede una persona escuchar al mejor predicador del mundo, como en el caso de Juan, el capítulo 6, el Señor Jesucristo, y dice el versículo 66 que muchos de sus discípulos ese día ya no andaban con él. Muchas veces podemos tener el mejor predicador del mundo, pero si la persona no quiere escuchar, no quiere poner en práctica estas cosas, de nada sirve. Es cuestión de uno querer ser instrumento de gran valor, de honra para el Señor o para uso vil. Entonces, tengamos esto en mente. El añadir a nuestra fe requiere primero que nada que nosotros tengamos la disposición de querer aplicar estas cosas a nuestra vida. Entonces, veamos rápidamente aquí, ¿por qué es importante la virtud? Que nuevamente depende de la traducción. Algunas traducciones que lo dicen valor, algunas traducciones dicen excelencia moral. ¿Por qué es importante la virtud? Pues número uno, porque nos va a ayudar a hacer lo correcto aun cuando nosotros estemos en la minoría. Todos alrededor de nosotros quizás están practicando algo y haya esa presión de decir, bueno, pues todos los demás lo están haciendo, pues también yo. La virtud nos va a decir, no, aunque seas el único, haz lo correcto. Un buen caso está en el libro de Números capítulo 13 y el versículo 28 al 31, donde Moisés envió a 12 espías a la tierra de Canaán para poder ver cómo estaba la situación y así poder invadir y obviamente conquistar la tierra. De los 12 espías, 10 de ellos llegaron y sí reconocieron que la tierra era buena, era fértil, daba buen fruto, pero tenían miedo. Y se pusieron a tratar de desanimar a los demás de ir y conquistar la tierra. Pero note lo que dice el versículo 28 al 31. Dice que aquellos 10 espías dijeron, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Y Amelec habita en el Nebeg, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la riviera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Cuál es el punto que vemos? Aquí 10 de los 12 espías no querían entrar a la tierra y conquistarla. Josué y Caleb estaban dispuestos porque confiaban en Dios. ¿Y cuál es el punto? El punto que quiero que vean es que para hacer lo que ellos dos hicieron, se necesitaba de virtud, de valor, de excelencia moral. A pesar de que la mayoría no quería, ellos entendieron que quien estaba con ellos era mucho mayor y les iba a dar la victoria. Y para eso se necesita excelencia moral, se necesita virtud, el valor. Virtud es importante porque nos va a ayudar a hacer lo correcto aun cuando somos la minoría. Fíjese lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 y el versículo 16 al 17, donde el apóstol Pablo menciona que cuando él estaba siendo puesto en este tribunal, dice el apóstol Pablo que cuando eso sucedió, nadie estuvo con él. Todos lo dejaron, sin embargo, Pablo no se echó para atrás en lo correcto porque él sabía quién estaba con él. Dice el versículo 16 al versículo 17, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león.
A pesar de que todos habían abandonado al apóstol Pablo, el apóstol Pablo reconoció que alguien siempre estuvo allí con él y era el Señor. Y por lo tanto, dice Pablo, él no se rindió, tuvo el valor de hacer lo correcto y el Señor lo libró de la boca del león. ¿Por qué es importante la virtud? Porque nos va a ayudar a hacer lo correcto, aun cuando somos los únicos que quieren hacer lo que realmente es lo correcto. Pero también la virtud es importante porque nos va a ayudar, por ejemplo, cuando la ley terrenal está en conflicto con la voluntad de Dios. Hay ocasiones en que, por desgracia, las leyes del hombre entran en conflicto con la voluntad de Dios y la virtud nos va a ayudar a hacer lo que, por ejemplo, los apóstoles hicieron en Hechos capítulo 4, versículo 19 al 20, donde dice el apóstol, dice ahí el versículo número 19 al 20, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, dice así: mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces el punto aquí que quiero que vean es que Pedro y Juan, a pesar de que las leyes del hombre les estaban prohibiendo que siguieran predicando el nombre de Jesús, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, a pesar de que estaban siendo amenazados de que los iban a golpear, dijeron, juzguen ustedes si es correcto, hacer la voluntad de Dios o escucharlos a ustedes. Entonces, para hacer eso, lo que Pedro y Juan hicieron, se ocupa de valor, de virtud, que es lo que dice Pedro, debemos de añadirle a nuestra fe. Es importante porque nos va a ayudar en esas ocasiones donde la ley terrenal está en conflicto con la voluntad de Dios. Pero también es importante añadir virtud porque nos va a ayudar a confrontar a quienes están en pecado. En ocasiones, muchas veces, alguien en la congregación está envuelto en algo feo, un pecado, que necesita ser confrontado. Pero muchas veces hermanos dicen, ay, pero es que es buen amigo, es buen hermano. Y, híjole, yo no quiero ser la persona que vaya a reprenderle. La virtud nos va a ayudar, por amor al alma de ese hermano, de esa hermana, a confrontar a los que están en pecado. Noten el caso del profeta Natán en 2 de Samuel, capítulo 12. En 2 de Samuel, capítulo 12, Natán el profeta viene a David el rey y tiene que darle una amonestación fuerte por la situación que David estaba envuelto en. David tenía todo el poder, siendo el rey, de encarcelar, de hasta ejecutar a Natán. Sin embargo, Natán no se iba a preocupar por esas cosas. Él venía a confrontar a David y noten lo que sucede. Capítulo 12 de 2 de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 7. Dice así la escritura. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. No estoy seguro cómo fue la confrontación, pero quisiera yo pensar que cuando Natán le presenta esta parábola a David, para que David juzgue si lo que hizo ese hombre rico estuvo correcto o no, y David juzga correctamente al decir el hombre rico estuvo equivocado, no debió haber hecho esto a ese pobre hombre, y Natán lo ve quizás a la cara, mirándolo a los ojos posiblemente. Natán le apunta con el dedo y le dice, tú eres ese hombre. Para hacer lo que Natán hizo, confrontar al rey que tenía el poder de poderlo no solamente encarcelar, sino también quitarle su vida,
para hacer lo que Natán hizo, se necesitaba de virtud, de valor, de excelencia moral. Pero podemos ver por qué es importante para nosotros añadirlo a nuestra fe. Porque sin ello no vamos a confrontar a nuestros hermanos que quizás están en pecado. Vamos a decir, no, es que ese hermano muy bueno y pues no quiero herir sus sentimientos. Hermanos, debemos estar más preocupados por su alma que por sus sentimientos. Y tal como Natán, muchas veces el hablar con la verdad es lo mejor, porque sabemos que David, obviamente, al escuchar eso, entró en razón y se arrepintió de ello. Entonces, la virtud es importante, hermanos, porque nos va a ayudar a hacer lo correcto aun cuando la mayoría no quiere. Nos va a ayudar especialmente a hacer la voluntad de Dios, aun cuando muchas veces leyes terrenales están en conflicto con la voluntad de Dios. Nos va a ayudar a confrontar a quienes están en pecado. Para poder nosotros mirar el gran valor de la virtud, pues es importante ver algunos ejemplos, porque la Biblia está llena de ejemplos de aquellos que tuvieron esa voluntad, esa virtud, esa valentía, y la vemos ejemplificada en su vida, y nosotros podemos ver y admirar a esos hombres de gran virtud. Bueno, nosotros también podemos ser como ellos si es que estamos dispuestos a añadir a nuestra fe, pues la virtud. Un buen ejemplo aquí, el de José. Capítulo 39 del libro de Génesis, versículos 7 al 10. Si usted recuerda, Josué, después de que es vendido como esclavo por sus hermanos a un grupo de madianitas que iban rumbo a Egipto, ahí en Egipto lo venden como esclavo a un hombre que se llama Potifar, y este hombre lo pone a José a trabajar en su casa, y al ver cómo él estaba pues siendo no solamente un buen empleado, sino que también estaba siendo bendecido por Dios, pues básicamente lo pone como el gerente de toda su casa. Sin embargo, vemos que la esposa de Potifar, viendo que José era un joven bien parecido, comienza a codiciarlo de una manera no correcta, y ella trata de una y otra vez tentar a José para que esté con ella. Y note lo que sucede, capítulo 39 del libro de Génesis, versículos 7 al 10. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y le dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie en la casa. Entonces, si usted se recuerda, cuando Josué se mira que está en una situación no conveniente para él, sale corriendo que hasta su capa la deja. ¿Y cuál es el punto que quiero que vean? José, pudo haber pensado, bueno, ¿quién se va a enterar? Nadie va a ver. Estamos ella y yo solos aquí en la casa, nadie se va a enterar. Pero José sabía que Dios se iba a enterar. Tenía gran fe, gran virtud, gran valor, porque siendo una persona joven, una persona bien parecida, pues bien pudo haber dicho, pues nadie se va a enterar. Sin embargo, lo que él hizo, el salir corriendo de ese lugar, demuestra la gran virtud, el gran valor que él tenía. Nosotros de igual manera debemos de desarrollar esta virtud, esta excelencia moral, este valor, para que en situaciones parecidas también hagamos lo correcto, salgamos corriendo como José de esas situaciones. Por eso es que debemos de añadir a nuestra fe virtud. Pero también hay un buen ejemplo en el caso de Ananías, de Misael y Azarías, 3 jóvenes que muchas veces los conocemos o los recordamos más bien por sus nombres babilónicos. Si usted recuerda, junto con Daniel, ellos eran de los nobles de Judá,
y cuando fueron llevados por el cautiverio babilónico, ellos fueron entrenados para estar al servicio de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y dice la escritura que en una ocasión Nabucodonosor mandó construir una gran estatua de oro y mandó promulgar que cada que los músicos tocaran la música, que todos en el reino de Babilonia debían de inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor. Sin embargo, Ananías, Misael y Azarías, ellos por su fe en Dios no se iban a contaminar al adorar a esta estatua. Y cuando le llegó la noticia a Nabucodonosor, estaba tan molesto que los amenazó de que si no se inclinaban ante su estatua, pues los iban a poner adentro de ese horno de fuego y iban a morir calcinados. Y quiero que noten la respuesta de estos tres jóvenes cuando Nabucodonosor les pone, como dice el proverbio, entre la espada y la pared. O haces esto o te mueres. Y noten lo que ellos dijeron. Versículo 17 al versículo 18. Dice la escritura que ellos contestaron: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Quiero que noten que cuando Nabucodonosor los amenazó y les dijo que si no lo hacían, si no se inclinaban ante su Dios, no había Dios que los iba a poder librar de su mano. Y ellos dijeron, básicamente, pues, lo que acabas de decir es muy tonto, porque ellos dicen, el Dios que nosotros servimos nos puede librar. Pero si Dios escoge no hacerlo, versículo 18, ellos dijeron, de todos modos, no nos vamos a inclinar. Entonces, para hacer lo que estos jóvenes hicieron, se necesitaba de gran valor, que es la virtud. Se necesitaba de gran valor porque de lo contrario, cualquier otro hubiera dicho, bueno, al cabo es tantito. ¿Qué tanto se va a molestar Dios? Ellos dijeron, preferimos morir que inclinarnos a tu estatua. Y si Dios escoge no salvarnos, aún así no nos vamos a inclinar. Entonces, el punto que quiero que vean es que la virtud es necesaria. Cuando nosotros nos encontramos entre esa espada y la pared, esas situaciones difíciles, la virtud nos va a ayudar a hacer lo correcto, tal como en el caso de Ananías, Misael y Azarías. Otro ejemplo, mismo libro de Daniel, es el profeta Daniel. Si usted recuerda, aquellos gobernadores tenían celos de Daniel porque Daniel era una persona íntegra, era una persona no corrupta. Y por esa razón, aquellos otros gobernadores que sí eran corruptos quedaban en mal ver ante el rey. Entonces decidieron deshacerse de Daniel, pero ¿cómo hacerlo? Sabían que Daniel era una persona de gran fe, una persona que todos los días oraba, y por lo tanto deciden engañar al rey haciendo esta proclamación que cualquier persona dentro del reino que hiciese petición a Dios o alguna otra persona en los siguientes 30 días, pues iban a ser echados en la cueva de los leones. Dice que después de que el rey firma esa promulgación, dice el versículo 10 esto: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. En cuanto Daniel supo que ya estaba firmado esa ley, Daniel entra a su casa, igual que siempre, no se esconde, no cierra las ventanas, sino abierto al público tal como siempre lo había hecho, se inclina y comienza a orar a Dios. Se ocupó de gran valor para hacer lo que hizo Daniel, porque nada le hubiese costado decir, bueno, cierro las puertas, acabo, pues la oración es entre yo y Dios.
Pero Daniel no iba a cambiar lo que él hacía, simple y sencillamente por temor a que lo fueran a echar a la cueva de los leones. Si usted recuerda, lo echaron a la cueva de los leones y Dios le ayudó, cerró la boca de sus leones. Pero para hacer lo que hizo Daniel, se ocupa de gran valor, se ocupa de gran virtud. Por eso es que nosotros debemos añadir la virtud a nuestra fe. Noten otro ejemplo, el ejemplo de Esther. Si usted recuerda, en el caso de Esther, había un edicto donde se iba a eliminar a todos los judíos dentro del reino de los persas. Mas, sin embargo, no sabían que Esther era judía. Y por lo tanto, su pariente, Mardoqueo, viene y habla con ella y le dice, tienes que entrar a hablar con el rey porque si no nos van a matar a todos. Y había una ley dentro del gobierno que nadie podía entrar a hablar con el rey a menos de que el rey les llamase. Y había la pena de muerte para ello. Esther dice, es que hay un problema. Si no me manda a hablar, no puedo ir a hablar con él. Mas, sin embargo, noten lo que ella hace. Capítulo 4 del libro de Esther, versículo 11 al 16. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él. Ha de morir, salvo que a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has sido llamado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche o día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Noten lo que ella dice al saber la situación que es grave. Todos los judíos van a morir a menos de que el rey intervenga y haga algo. Ella también es judía. Y Mardoqueo, su pariente, le dice, Esther, no pienses que porque eres la reina vas a escapar, porque tú también eres judía. Y si tú no haces esto, Dios te va a traer a juicio y Dios va a hallar la forma de poder, obviamente, rescatar a su pueblo. Ella, al entender eso, dice, bueno, voy a ir al rey y si muero, me muero. Para hacer lo que ella hizo, se ocupa de gran valor, de excelencia moral, de hacer lo correcto porque es lo correcto hacer. Y en este caso, es por eso que vemos la necesidad de añadir virtud a nuestra fe, para poder siempre hacer lo correcto porque es lo correcto hacer. Hay otro buen ejemplo, el caso de David en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. David es un joven cuando ocurre este evento y al ir a llevar unas provisiones a sus hermanos que se encontraban en el ejército y están en el campo de combate, escucha a este gigante filisteo que estaba prácticamente amenazando al pueblo judío y burlándose del Dios de Israel. Y David se siente tan molesto que decide ir y pelear contra el gigante. Dice la escritura que cuando llega ante el gigante y el gigante lo ve, que ve que es un muchacho, dice la escritura que él era pues joven y de buen parecer. Muy posiblemente David no tenía ni siquiera una sola cicatriz en la cara. Cuando Goliat lo ve, se da cuenta que este no es un guerrero y viene con un palo. Y se siente tan molesto que el gigante le dice
¿Qué acaso soy un perro que vienes con un palo tras de mí? Dice la escritura que David, después de unos comentarios por parte de Goliat, el gigante, dice el versículo 45 al 50, que David le dijo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. David, un joven, sin haber estado en el ejército, tenía la suficiente fe en Dios que le dio valor, tenía virtud. Y por lo tanto, cuando vio a este gigante que estaba provocando, que estaba blasfemando al nombre de Jehová, David dice, yo me voy y me encargo de él. ¿Y cuál es el punto que quiero que vean? Muchas veces nosotros nos vamos a enfrentar a situaciones muy difíciles, muy fuertes en nuestra vida. Quizás lo veamos como un Goliat en nuestro camino. Pero si no tenemos virtud como David, ¿cómo vamos a lograr enfrentarlo? Por esa razón, dice Pedro, debemos añadir a nuestra fe virtud. Nos va a ayudar cuando estemos confrontando nuestros gigantes. Quizás sean problemas económicos, quizás sean problemas de familia, quizás sean problemas en el vecindario, cualquier situación que sea. Únicamente con virtud añadida a nuestra fe, vamos a lograr confrontar esas situaciones. Un ejemplo más, el apóstol Pablo. Hechos 21, versículo 10 al 12. El apóstol Pablo recibe información por parte de un profeta de que al llegar a Jerusalén lo van a arrestar. Y en lugar de Pablo decir, no, pues si ese es el caso, pues mejor me voy para otra ciudad, mejor me voy para otro pueblo. Noten lo que Pablo dijo. Capítulo 21 del libro de los Hechos, versículo 10 al 13. Dice allí, y permaneciendo nosotros allí algunos días, ascendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Noten cómo Pablo, cuando todos los hermanos le están implorando, no vayas, no vayas. Pablo dice, ¿y por qué están llorando y quebrándome el corazón? ¿Qué no saben que yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a morir por causa del Señor? Sabiendo lo que iba a sucederle, aún así Pablo dijo, voy a Jerusalén. Para eso se ocupa valor, que es nuevamente lo mismo que virtud, excelencia moral. Si nosotros nos dijesen, si vas a esa casa a predicar el evangelio, te van a matar, sabiendo que la persona, quizás hay alguien que está buscando a Dios, ¿iríamos aún a buscarle a esa persona? Hubo un caso en donde unos hermanos me habían comentado de que fue algo que sucedió, donde una persona, una señora, quería escucharlos y les invitó a su casa a que fuesen y predicaran. Y el esposo, muy molesto, que les dijo, si vienen aquí los voy a balear. Y los hermanos dijeron, bueno, la señora está interesada, vamos a predicarle, y fueron.
y que el esposo de la señora sí estaba algo molesto, pero al final no hizo nada. Pero los hermanos tuvieron el valor de ir aún así y predicarle el evangelio. Entonces, en el caso de Pablo, aún siendo avisado de que lo iban a capturar, Pablo dijo, aún así es lo que tengo que hacer, y para hacer eso se ocupa de virtud, de valor, excelencia moral. Rápidamente aquí, ¿qué es lo que significa el añadir virtud? Bueno, añadir virtud significa negarnos a nosotros mismos. Ya no es yo lo que debe de ser lo primordial en la vida, sino que ahora debemos de ser puestos no en segundo lugar o en tercer lugar, en el último lugar. Dice el Señor Jesucristo en Lucas 9 y el versículo 23. Dice el Señor Jesucristo ahí, Lucas capítulo 9, versículo 23. Dijo el Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Añadir virtud no solamente es los domingos, no solamente es en el horario en que tenemos la reunión, es algo que es todos los días. Añadir virtud significa negarnos todos los días a nosotros mismos. Pero también significa el que pongamos a Cristo primero en todas las cosas. Mismo libro de Lucas, pero el capítulo 14, versículo 26 al 33. Noten lo que dice Jesucristo ahí, capítulo 14 de Lucas, versículo 26 al 33. Dice el Señor, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Quiero que noten aquí cómo Jesús demuestra claramente que el ponerlo a él primero requiere de poner todo lo demás en segundo y en tercer plano. Aún lo que más queremos como nuestra familia. Ahora, cuando el Señor dice aborrece a su padre, a su madre, no está queriendo decir que los odiemos, sino que la palabra aborrecer ahí viene una palabra griega que significa amar menos. Si no estamos dispuestos a amar a Cristo más que a lo más preciado que tenemos, como a nuestros padres, por ejemplo, a nuestros hijos, no podemos ser discípulos del Señor, porque debemos de ponerlo a Él siempre primero. Si amamos más a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos, siempre vamos a poner excusas de por qué lo que estamos haciendo es bueno, porque estamos ayudándole a la familia. Debemos de poner a Cristo primero. Dice en el mismo libro de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62, dice ahí el Señor Jesucristo, capítulo 9, versículos 57 al 62, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Cuando este joven viene y habla con el Señor, aparentemente el Señor Jesucristo sabe que él lo busca creyendo que va a poder Jesús ofrecerle algo, pero Jesús le dice, las zorras tienen un agujerito donde meterse en la noche, las aves tienen un nido donde acostarse, pero yo ni siquiera una piedra tengo para acostar mi cabeza. En otras palabras, Jesús le dice, yo no tengo nada físico que ofrecerte. Aparentemente ese joven no lo quiso seguir bajo esas condiciones. Pero noten lo que dice el versículo 59. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor,
déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el evangelio. Algunos comentaristas no están seguros si el padre de este joven ya había fallecido y por lo tanto el joven le dice, déjame voy y lo entierro, o si el joven está diciendo, espérame hasta que mi padre muera y luego te sigo. Pero el Señor le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. En otras palabras, aquellos que no tienen interés de seguirlo a Él, deja que ellos se encarguen de los muertos. Mas tú, dice el Señor, ve y anuncia el evangelio. En otras palabras, pongamos primero al Señor antes que aún nuestra propia vida. Por eso dice el Señor Jesucristo en Mateo 6 y el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas de la vida, lo que se necesita para vivir, si ponemos a Cristo y su reino, los intereses del Señor, primero que todo, el Señor va a hallar la forma de proveer para nosotros. Lo que significa el añadir virtud, significa que debemos de andar por el camino angosto. Muchas ocasiones vamos a encontrarnos en situaciones donde vamos a tener que escoger o hacer lo que el Señor quiere o hacer lo que nosotros y el mundo quiere. La mayoría, por desgracia, escoge hacer lo que ellos quieren. Y noten lo que dice el Señor. Capítulo 7 de Mateo, versículo 13 al 14, dice el Señor Jesucristo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La gran mayoría escoge lo fácil. Como dice ahí, ese camino es ancho, es espacioso, pero muchos, por desgracia, no se dan cuenta que los lleva a un final muy triste. Dice el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Añadir virtud requiere que nos neguemos a nosotros mismos, que pongamos a Cristo primero, y en esas situaciones donde vamos a tener que escoger o un camino o el otro, que escojamos el camino correcto. La virtud nos va a ayudar y nos va a ayudar siempre en todas estas situaciones, especialmente al crecer en la obra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo número 58. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo número 58. Dice el apóstol Pablo ahí, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quizás no veamos el beneficio de la obra que estamos haciendo, pero cuando se trata de las cosas del Señor, nada de esto es en vano. Todo tiene un galardón. Y el Señor, aunque en este mundo no recibamos nada, al final de cuentas, el Señor nos dará la vida eterna. Y eso es lo que buscamos. Para eso se necesita virtud. Hermanos, les agradezco mucho su atención esta tarde. Espero que hayan encontrado la lección interesante, edificante, y como mencioné, si la oportunidad existe de estar nuevamente con ustedes, bueno, voy a estar presentando entonces las otras cualidades y características que Pedro menciona ahí que debemos de añadirle a nuestra fe para poder ser fructíferos, para poder ser completos, perfectos en el Señor. Y eso lo estaremos viendo en otras ocasiones. Les agradezco mucho su atención esta tarde. Por si hay alguno que no es cristiano aún, rápidamente aquí, como podemos ver en pantalla, la Biblia nos enseña que para podernos convertir en cristianos, para poder ser salvos, habiendo escuchado el Evangelio, debemos de creer que Jesús es el Hijo de Dios, tener fe en Él. Mucha gente cree en Jesús, pero no le obedece, y ahí está el problema, porque creer en Jesús es mucho más que reconocerle. Hay que tener una fe obediente, y el Señor requiere que nos arrepintamos de nuestros pecados. En Lucas el capítulo 13 y el versículo 3, Jesús dijo, les digo, no, a menos si no os arrepentéis, de igual manera pereceréis. Entonces el arrepentimiento es un cambio de pensar. Ya no queremos seguir en el mismo camino, pero se va a reflejar en un cambio de vivir. Es importante entender que no debemos primero ir y cambiar todo el cochinero que hay en nuestra vida
y después venir a Dios. Más bien, vengamos a Dios primero y Él nos va a ayudar a cambiar todo ese cochinero que hay en nuestra vida. Eso es lo que es la conversión, el convertirnos a algo como Dios espera de nosotros. Debemos de confesar nuestra fe en Jesucristo, debemos de decir con nuestra boca que creemos que Él es el Hijo de Dios y ser bautizados con el propósito del perdón de los pecados. Si creemos en Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos esa fe y somos bautizados, la promesa es de que ahora vamos a ser salvos, estamos en Cristo, somos parte de la iglesia del Señor. Si usted no lo ha hecho, le invitamos a que no lo haga saber, podemos ayudarle en su obediencia al Evangelio. Si ya lo hizo en el pasado y se da cuenta que no está viviendo su vida conforme a la voluntad de Dios, entonces le imploramos, hermano o hermana, que corrija esos problemas antes de que sean demasiado tarde, y si podemos ayudarle orando con usted y orando por usted. Bueno, la Escritura nos dice en Santiago capítulo 5, versículo 16, que confesemos nuestras culpas, nuestras ofensas los unos a los otros y que oremos los unos a los otros para ser sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si podemos ayudarle, hermano o hermana, si no anda bien con Dios, a corregirse, háganoslo saber, podemos orar con usted y por usted. Pero solamente podemos hacer estas cosas si sabemos esa necesidad. Así es que háganoslo saber y con gusto les ayudamos. Muchas gracias por su atención esta tarde. Es Jesucristo la vida, la luz. Él nos demuestra la felicidad. Mártir sublime que muere en la cruz por darnos libertad. Él es pastor enviado y divino Emmanuel. Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Quita del alma la incredulidad, limpia las manchas de mi corazón. Es su carácter la suma bondad, nos tiene compasión. Él es pastor enviado y divino Emmanuel. Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Fuente preciosa de gracia y salud, crisol que limpia de toda maldad. Feliz quien toma de su plenitud y de su santidad. Él es pastor enviado y divino Emmanuel. Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Hacemos una oración. Bendito Padre, Dios eterno, Creador del cielo y de la tierra, ante tu presencia nos dirigimos en esta preciosa tarde, dándote las gracias por habernos congregado por este sitio virtual para escuchar el mensaje de tu palabra y poder animarnos más a seguir en esta firme decisión de adquirir una fe y un carácter. Ese carácter que necesita todo cristiano para negarse a hacer lo malo y a hacer lo correcto, a pesar de que las dificultades sean adversarias. Ayúdanos, Padre de la gloria, a llenarnos más de esa fe que tuvieron estos personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, que aún no les importó su vida por llenarse de virtud. Ayúdanos a dejar todas esas cosas que no nos dejan tener virtud. Porque muchas veces decimos que somos cristianos, pero decimos malas palabras, somos iracundos, soberbios y contenciosos, y hasta mentimos por justificar las cosas malas. Padre de la gloria, gracias por este estudio que nos ha dado a través de nuestro hermano Guillermo Álvarez, que nos recuerda que tenemos que crecer en estas palabras que dijo el apóstol Pedro y que tenemos que llenarnos de todo el conocimiento para que no
nos dejen caer de esa gracia y de esa verdad. Gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad de escucharte, de recordar y de animarnos para ser mejores cristianos. Es cierto que nos faltan algunas cosas que tenemos que quitar definitivamente de nuestras vidas para poder alcanzar ese galardón tan grande. Y poder decir, como dijo el apóstol Pablo, yo todavía no lo he alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Perdónanos si hemos sido ignorantes en creer que el carácter es estar de mal genio, en querer que el carácter es decir, yo digo la verdad como quiera. Perdónanos por creer que el carácter es lo que yo reflejo como persona bravucón o de mal genio. Pero nos dimos cuenta que el carácter es aprender a dominar nuestras emociones, nuestros sentimientos y a llenarnos de santidad y de pureza. Gracias, Padre, por nuestro hermano Guillermo Álvarez. Bendícelo a él, bendice a su esposa, bendice a sus hijos y el ministerio que él lleva en la congregación donde es miembro. Bendice también a los hermanos que estamos en la plataforma, a María Isabel Castro, a Luisa Castro, a Elgin Rodrigo Proaya Villasis, a Lucía de Hermes, a Magdalena Restrepo Gualteros, a René Gutiérrez, a Caled Ramírez, a Ana Castro, Padre, en su consultorio, bendícela de todo mal y de todo peligro. A nuestra hermana Marta Daza, en Sopó, a nuestro hermano Ariel, Padre, y a mí, a mi esposa y a mi hijo, Josué, que nos bendigas y nos guardes para cada día ser mejores cristianos, mejores padres, mejores hijos, y a encontrar esa comunión íntima contigo y poder estar en una armonía total, llena de bondad, de santidad y de pureza. En tus manos encomendamos esta tarde y la noche que viene, Señor, que podamos dormir tranquilos, descansar y poder meditar y predicar tu santo evangelio. En el sagrado nombre del que es y que era y que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo, en él hemos orado. Amén. Muy bien. Voy a abrir los micrófonos para si alguien quiere decirle algo al hermano Guillermo. Hermano Guillermo, muy buena reflexión, muy buen estudio. La verdad, aprendimos mucho más. Y no, como por aquí en Colombia dice, si está bueno, vuelvo mañana. Eso refiriéndose a un restaurante, cuando uno va a un restaurante a almorzar o a cenar, y dice, si está bueno, vengo mañana. Entonces usted puede venir mañana. ¿Cierto, hermana Luisa? Hermanito, usted puede venir entonces mañana. No, estamos hablando para ver si la otra semana puede venir y nos da esos estudios. Me parecieron muy excelentes. Y muy amable, hermano, por compartir. El que le sigue sería añadir a vuestra fe conocimiento. Eso, vamos a ver si añadimos conocimiento, porque por aquí hay muchos que no tenemos conocimiento, ¿cierto? Y luego le sigue a ese, añadir a vuestra fe dominio propio. Y por luego ahora, le sigue conocimiento. Sí, son 6 lecciones en total. No se preocupe, pero muy bien. Yo creo que las hermanas mexicanas están que gritan como esos mexicanos. ¡Ay! ¿Cierto? Están que gritan de la emoción y de la alegría. Qué bien, hermano, muy amable, muy gentil. Mire, Ana Castro, cómo está ya de feliz. Hasta prendió su cámara. Hermanita Ana Castro, ¿algo que decir? Ay, hermana, aquí nos gozamos en el espíritu y en la felicidad, no crea. Sí. No, hermanito, gracias por el estudio. Estuve escuchándolo, hoy sí tuve oportunidad de escucharlo completo. Muchas gracias y pues esperemos que las que siguen pues sigan igual interesantes a esta. Gracias por el estudio, hermanito Guillermo, y pues por hacernos reflexionar sobre nuestra vida cristiana. Bendiciones a todos en la plataforma. Gracias, hermanito Pablo. Gracias, mía. Dios te bendiga. ¿Trabaja en medicina?
Sí, soy médico general. Ah, qué bien. Sí, aquí hay un hermano que es médico y lo ha acompañado en 2 ocasiones donde ha estado en otros países y ocupa traductor. Habla poquito español, entonces he tenido la oportunidad de acompañarlo en 2 ocasiones a Guatemala y a República Dominicana a unas clínicas y donde ocupaba él un intérprete, entonces fui con él y me gustó mucho. Aunque le digo al hermano, siento bien feo porque pues sé que solamente las consultas que hacen pues ayudan superficialmente porque las personas ocupan de atención médica pues constante y en los viajes que hacen que duran 10 días pues realmente es una pequeña venda a un problema muy grande. Le digo, a mí me duele feo cuando veo personas que me recuerdan a mis abuelitos y todo y siento feo cuando pues son problemas que es de trato largo, de tratamiento largo y pues nomás puede uno ayudarles poco ahí. Pero sí, me ha gustado mucho ir con el hermano, se llama Anthony Wetherington, se llama. Él es encargado del hospital aquí en este condado y es buen hermano, muy buen hermano. Sí, lo que pasa es que, bueno, nos han enseñado que esta carrera es muy sacrificada, Sí, bastante diría yo, y muy mal pagada. sí, Entonces, pues ni modo. Pero yo creo que el que nace para esto, lo disfruta, no sé, Dios yo creo que nos pone siempre en el sí, camino correcto y el que realmente se dedica a esto es porque realmente del corazón le nació para esto. Pues ni sí. modo. Yo en este barco estoy, no me arrepiento y pues aquí me tiene. Pues me da mucho gusto, hermana, y un gusto saludarla. Sí, igualmente. ¿Cómo está, hermanita Ana Castro? Pues, oiga, hermanita, ¿cómo está? Habla Ariel. ¿Cómo me le va? Muy bien, hermano Ariel, ¿y usted? Que me tiene, oiga, me tiene bloqueado. Dime, la ¿Quién lo cámara. tiene bloqueado? La cámara está Lo tiene... bloqueada. Ahí, Hermanita, mire, a ¿cómo está? ver. ¿Cómo me la veo a todo el mundo? Pero a mí no me ven porque está bloqueada la cámara. No sé si es del teléfono mío o de allá. No, aquí dice que usted está ahí. Sí, Sí, pero no está la imagen. Bueno, pero ahí lo escuchamos, hermano. Sí, no, ¿Algo que decir? sí, excelente estudio. Usted sabe que la de Pedro a mí me gusta mucho. Y más especialmente la pizza. Como quien dice que hoy aprendió mucho. La pizza y ¿cómo se llama la otra? ¿Usted aprendió La algo de escalera. la Aquí le escalera? decimos la La escalera de pizza, Pedro. Usted es los el que 8 sale con pedazos la de pizza, pizza. la escalera. Sí, eso Los- es muy bueno. Eso aprender eso es el mejor, son los 8 mejores pasos que hay en la Biblia para empezar a ser buen cristiano. Gracias, hermano Guillermo. Muy Gracias, bueno. hermano. Yo he dado ese mismo tema, pero pues un poco diferente, pero eso es bueno repetirlo porque eso hay que acordarlo todos los días. Porque si usted no le añade nada a la fe, ni le añade nada al conocimiento, ni le añade nada al dominio propio, ni le añade nada a afectos fraternales, ni le añade nada al amor, estamos patinando. Así es. Muy bien, Ok, gracias, Juanito, hermano Ariel. gracias. Gracias por la lección. A ver, Saludos a todos los de la plataforma. Que el Señor me los bendiga, me los consuele, me los protege de estas calamidades que hay, me los tenga con buena prosperidad. Amén. hermano Calecito, Caled, ¿algo que decir? Gracias por el estudio, hermano Guillermo. Entendí que hay que hacer nuestra vocación y elección firme, que hay que añadir a vuestra fe virtud, que el cristiano debe constituir sobre su cimiento de un buen carácter, de fe un buen carácter, un buen nombre, buena influencia, que Ananías, Miguel, Miazel y Azarías vieron la estatua y oyeron la canción, pero no dejaron de obedecer al Dios real.
Bendiciones, no solo a ti, sino a todos los hermanos de la plataforma. Bendiciones. Gracias. Amén. Muy bien, Calé, no. La iglesia aquí en Cristo en Cali tiene futuro. Sí, ¿verdad? Eso sí, no le queda la menor duda. Gracias, Calé. Dios lo bendiga, hijo. Luisa Castro, ¿algo que decirle a su hermano del alma, Guillermo Álvarez? No sea irónico, hermanito. Es mi hermano Vamos. en Cristo y dio muy buen estudio. Igual Muy que buena. usted da los estudios. Ya sabe que cuando hay un buen predicador, le ponemos palomita, tenemos anotaciones. Cuando no, Eso. le decimos, me fui en ayunas. Y hoy no, Bueno. hoy me fui bien alimentada. Y espero Como quien dice, alimentarme más con las otras lecciones. hoy tiene muchas palomitas. Así es. Gracias, bien. hermana. No, muchas estrellitas. Muy bien. Saludos, hermano Guillermo. Y a Gracias, todos hermana. los Dios le hermanos que bendiga. están. Que Dios Dios me la los bendiga, bendiga. hermana Luisa. Yo cuando invito aquí, hijo, no, yo les veo la cara, Saludos, digo, no, hermano Ariel. Ay, el Señor me la bendiga, hermanita. yo le oro al Señor y digo, Señor, ¿ese es bueno? Dice, sí. Y vea, nos han salido buenos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermano René Gutiérrez, ¿algo que agregar desde esa tierra ya mojada, pero secándose? Mire, el hombre ya tiene allá su casa atrás, vea. Tan bonita la casa del hermano René, véala atrás. ¿Y lo ve? No tiene audio, hermano René. No tiene audio. Está nuestro hermano Edguín Rodrigo Proaño Villasis. Parece que está viajando en un automóvil. De pronto no sé si podrá hablar, pero ahí está. Hermanito Pablo, Sí. en la pantalla mía dice, no puede iniciar su video porque el anfitrión lo desactivó. Pero aquí veo y no dice nada. Bueno, aquí dice, En la mía dice eso y no sale la cámara. mire a ver. Mire a ver si Iniciar el hay- video. Bueno, entonces ya mañana le saldrá, ¿no? Ah, ya véalo, ahí está. Eso. Bueno, hermanito René no tiene audio, pero el hermanito Guillermo Álvarez, cuando acabe de darnos estas lecciones, seguramente nos las va a repartir. ¿Cierto, hermano Álvarez? Sí, Pero va a cada uno un pedazo de pizza. Muy bien. Vean este calea. Bueno, hermanitos, Dios los bendiga. Gracias, hermano Guillermo. Estamos hablando entonces. seguro. La próxima semana. Muy bien. Saludos Dios a los todos. bendiga a Gracias a todos. todos. Dios los bendiga. Que Sí, pasen bendiga, una feliz buena noche. Bueno, Dios los bendiga a todos. Muy bien. Gracias, Chao. hermano. Lo mismo para usted y su familia. Bueno, Gracias. Dios los bendiga. Chao.